Ya, muy buenos días chicos, gracias por venir. No sé si vieron, pero les subí en la plataforma las guías que revisamos y la grabación de la clase anterior. Como esta primera evaluación tiene harto número, voy a grabar estas clases para que puedan revisarlo antes de la evaluación. La evaluación la vamos a hacer la próxima semana, el día martes, porque tenemos computadores, estamos en la 308. Así que ahí no vamos a tener inconveniente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a revisar un poco lo que vimos la semana pasada. Esta es la guía de la semana pasada y vamos a hacer 3 ejercicios nuevos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a recordar de la semana pasada? La demanda agregada es igual al ingreso, pero también por definición es igual al consumo más la inversión más el gasto fiscal más las exportaciones netas, ¿cierto? Y eso es lo que revisamos y calculamos. Pero lo que también vimos es algo que se llama el gasto. Buen día. Ni me saludaron cuando pasaron. Ni me reconocieron cuando pasaron a comprar. Estaba afuera. No sé, yo amanecí aquí. Gasto autónomo, ¿ya? Es decir, la demanda agregada va a tener dos ejes. El ingreso y el gasto autónomo, ¿ok? Y eso es lo que vimos en la clase anterior. Pero cuando empezamos a ver y empezamos a calcular el ingreso y el ingreso equivalente, surgió una fórmula que no habíamos visto antes, que fue la que Alan había encontrado de forma particular para poder sacar esto, la cual nos indicaba que el gasto autónomo era igual a ¿qué? Perdón, la demanda agregada era igual al gasto autónomo más la propensión al consumo por 1 menos la tasa impositiva por el ingreso. ¿Ya? La tasa de impuesto, que es la tasa de impuesto a la renta. ¿Ya? Y eso fue otra forma de hacer el cálculo de los ingresos que vimos la última vez cuando vimos este ejercicio. ¿Se acuerdan que despejamos el ingreso directo, que era igual al ingreso más la transferencia directa menos los impuestos? Y que los impuestos dependían del ingreso total. No. Entonces, ¿cómo va a ser la evaluación de la próxima semana? Va a ser, se les van a entregar 2 o 3 casos donde van a tener que indicar todo el movimiento. Creé 4 ejercicios a partir de lo mismo que se les preguntaba en la evaluación. ¿Ya? ¿Qué otras fórmulas importantes vimos? Vimos que el consumo era igual a ¿qué? Al consumo autónomo más la propensión al consumo por el ingreso disponible, ¿cierto? Y aquí tenemos un ejemplo nuevo. Dice, considere la economía abierta, los siguientes componentes de la demanda agregada, crear y ver cómo queda este modelo y calcular los datos. Determina el ingreso de equilibrio, calcula el intercepto de gasto autónomo de la demanda agregada y el componente incluido de el C por 1 menos la tasa de descuento por
todo el ingreso disponible. ¿Qué es lo que es esto? Que está acá. Porque la propensión al ingreso la propensión al consumo es C, pero el 1 menos T, todo esto viene siendo la pendiente. ¿Ya? Lo que vimos la última vez que en la ecuación de el gasto autónomo, ¿verdad? Teníamos que la demanda agregada iba a ser igual al gasto autónomo más la pendiente por I, que era el ingreso. Y eso era la misma ecuación que nos ha perseguido en costos, en estadística, en ecuación de la recta, ¿ya? Que es la pendiente de la curva. Córtenla. ¿Ya? Por tanto, vamos despejando un poco la ecuación. ¿Cuáles son los datos planteados que nos dan en este ejercicio? Dice, el consumo autónomo es igual a 900. ¿Qué otros datos más nos dan? Que la propensión al consumo es de 0,75. El ingreso disponible es la fórmula de ingreso disponible. Siempre va a ser igual al ingreso más las transferencias directas menos el impuesto. Y el impuesto, ¿qué es lo que es? Es la tasa de impuesto por todos los ingresos. ¿Qué otros datos nos dan? Que el gasto público es igual a 360. Que las exportaciones van a ser igual a 520. Las importaciones va a ser igual a 480. Las transferencias directas es igual a 80. Y nos dicen que la tasa de impuesto es igual a un 20% o un 0,2. Esos son los datos que nos entregan. Y la inversión 620. Entonces, sacando todos estos nuevos datos. Buenos días. Sacando estos nuevos datos y según lo que entregamos la semana pasada, la demanda agregada también la podemos expresar como, ¿qué dice ahí? El consumo autónomo más la propensión de 1 menos la tasa de impuesto por todo el ingreso disponible. Entonces, para poder calcular el ingreso, tenemos el dato de el consumo autónomo, el gasto autónomo. No. ¿Y qué es lo que era el gasto autónomo? Al igual que el consumo autónomo, ¿qué es lo que era? Eran todos los bienes o servicios, todo el gasto, ¿verdad? Pero que no depende ¿de qué no depende? Acuérdense, ustedes a los 12 años tenían consumo autónomo, ¿cómo que no? No comías. A los 16, ¿cómo arrasabas con el refrigerador? ¿Y cuánto aportabas ahí en la casa? Nada. Es decir, tenías un consumo que no dependía del ingreso. El gasto autónomo son todos los bienes y servicios, los gastos que tenemos, pero que no dependen del nivel de ingreso. Si la demanda agregada es igual
al el consumo autónomo entonces va a ser igual a ¿qué? Al consumo más el consumo autónomo solamente por las transferencias directas más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. ¿Por qué? Recuerden que el gasto autónomo es esta parte del eje y donde va a empezar la curva de demanda agregada. ¿Qué es lo que no tenemos en el gasto autónomo? Ingreso, ¿cierto? La primera definición dice que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. Pero dentro de el consumo está el consumo autónomo más la propensión al ingreso disponible, que es el ingreso más las transferencias directas menos el impuesto por el ingreso, ¿verdad? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Pero si es un consumo autónomo, ¿tenemos ingresos? ¿Tenemos ingresos? No. Por tanto, en el gasto autónomo, este factor que está acá, que correspondería inicialmente en la fórmula a la propensión por el ingreso disponible, cuando es autónomo carece de la presencia de ingresos. Como no hay ingresos, queda como consumo más la propensión al gasto, al consumo, perdón, por las transferencias directas, porque es lo único que sí tenemos. Pero no tenemos ingresos, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Y eso viene siendo el gasto autónomo, o el punto de corte de cuáles son la cantidad de gastos cuando el ingreso es igual a cero. ¿Ya? En el modelo original donde la demanda agregada es igual al ingreso, esta pendiente es de 45. Pero en la realidad las pendientes nunca son de 45 porque la gente, aunque no tenga ingresos, igual va a demandar bienes y servicios. Buenas. Entonces, ¿a cuánto sería equivalente nuestro gasto autónomo? El consumo autónomo eran de 900 más 0,75 por ¿cuánto eran nuestras transferencias directas? 80. Más la inversión, 620. Más el gasto, 360. Más exportaciones 500, importaciones 480. La diferencia son 40. ¿Cuánto da por resultado? $0.75 por 80 más 900 más 620 más 360 y más 40. 1980. Eso es nuestro
gasto autónomo. Es decir, la cantidad de bienes y servicios que necesitamos cuando nuestro ingreso es igual a 0. ¿Se entendió por qué solamente ocupamos el 0,75 con el 80? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque los demás no dependen del ingreso. ¿Ya? Entonces, como no hay ingreso, solamente tenemos transferencias directas. ¿Ya? Ese es nuestro gasto autónomo. Pero ¿qué es lo que nos estaban preguntando? ¿Cuál era nuestro determinar el ingreso de equilibrio? Y el ingreso de equilibrio, ¿verdad? Ya que tenemos la demanda agregada, la propensión al consumo y la tasa de impuesto, ¿podemos sacar el ingreso? Sí, con el despeje de fórmula podemos sacar que el ingreso va a ser igual a ¿qué? Al gasto autónomo dividido por 1 menos la propensión al consumo por 1 menos la tasa de impuesto. Esto es solamente el despeje de la fórmula que está ahí arriba, de la que puse acá. ¿Ya? El despeje de esta fórmula, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ah? Porque se hace el despeje, ¿ya? Y se pasa dividiendo. Sacamos directo el ingreso de la demanda agregada. Yo les dije que no vamos a tener clase de cálculo, pero sí vamos a ver cómo se mueven. La idea es entender los movimientos. Marcelo, estoy grabando todo el cálculo para que lo puedan repasar. ¿Ya? ¿Se ve bien o no? Sí. Espera. Por tanto, ¿cuánto sería? Ingreso igual a 1980 dividido por 1 menos 0,75 por... ¿Cuánto era el impuesto? ¿Cuál era el impuesto? 0,2. 0,75 por 1 menos 0,2 es 0,8. Eso me da que ¿cuánto es el ingreso? 4.950 unidades monetarias. Buenas. ¿Ve cómo ellas no se asustaron? ¿Dónde? El 0,8, ¿dónde se saca? La fórmula de ingreso que parte desde el consumo, desde el gasto autónomo, dice que es gasto autónomo dividido por 1 menos la propensión marginal al consumo, que es el 0,75 que nos dieron, por 1 menos la tasa de impuestos. Ese impuesto que están hablando acá es el impuesto a la renta, ya que puede cambiar, y aquí el ejercicio es de 20%, pero nosotros tenemos un impuesto del... ¿Cuánto es el impuesto a la renta? Un 27%. A menos que seamos una pyme que factura al año menos de 75.000 UF. Nos hace pasar de una 14A, contabilidad completa, a una 14D3, contabilidad simplificada, una excepción tributaria, que nos hace pagar, en vez de un 27, nos hace pagar un 10%. Esa excepción fue creada en pandemia y fue renovada por 2 años y es lo que actualmente toman casi todas las pymes. Y lo que yo les comentaba, que la mayoría de las pymes, uno tiene la idea de que venden poquito, pero se considera pyme hasta... Recuerden que el tamaño de una empresa
Vamos a hacer un poco recapitular. El tamaño de una empresa, ¿por qué se mide? ¿Por ventas o por número de trabajadores? Por número de trabajadores. ¿Por nivel de ventas o por número de trabajadores? Número de ventas. Un desempate. ¿Por ventas o por trabajadores? Ya. El tamaño de una empresa se define por su nivel de venta para el servicio de impuestos internos dentro de los tramos. Y una pyme, desde una MIPYME, una microempresa, hasta una pyme, se considera todo lo que es eso, pyme, incluyendo todas las pequeñas y las medianas, hasta la venta de 100.000 UFs al año, más o menos 4.000 millones de pesos al año. ¿Ya? Saquen el molde que una empresa que vende 4.000 millones de pesos al año y se margina a un 15%, quiere decir que está vendiendo más, menos, 300 millones, un poquito más, mensual. Si margina un 15% después de impuestos, le están quedando ¿cuánto? Unos 45 palitos libres de impuestos para el dueño. Y eso, que es mucho dinero, es una pyme. ¿Ya? Entonces, esa es la tasa de impuesto. Ese impuesto corresponde al impuesto a la renta. ¿Cuánto vale el multiplicador? ¿Se acuerdan que vimos también la clase pasada el multiplicador? Que era el factor que nos daba la ecuación de demanda. ¿Dónde quedó la...? Voy a borrar. Don Marcelo, ¿tiene un amigo por ahí? ¿Tiene un amigo? ¿Tiene un amigo por ahí? ¿Tiene un amigo? Ya, consíganse uno para el próximo martes. Porque es de a dos. Sí, consíganse un amigo. Consíganse un amigo. El multiplicador es el factor de esta ecuación donde nos decían que en la ecuación original decía I es igual al consumo autónomo más la propensión al consumo de 1 menos la tasa de impuesto por el ingreso. Este factor de acá, si es que hacen el recuento de costos, ¿se acuerdan que en costo esto qué es lo que era? I es igual a A más B por X. ¿Se acuerdan de eso? Y con eso sacaban el costo variable y esta parte era el costo fijo. ¿Se acuerdan de eso? Y este era el costo variable. Y esto era lo que llamábamos la coeficiente o pendiente. ¿Cierto? Por tanto, el multiplicador ya toma esta pendiente, porque esta es la pendiente, y el multiplicador es el factor de multiplicación del ingreso, que es 1 dividido por 1 menos la propensión al consumo de 1 menos la tasa de impuesto. En este caso viene siendo 1 dividido por 1 menos 0,75 por 0,8. Eso viene siendo 1 dividido por 1 menos 0,6, 1 dividido por 0,4, y eso me da un 2,5. Ese es el factor o el multiplicador, ¿verdad? De la
de la demanda agregada. Calcule ya, el multiplicador y represente gráficamente del modelo de multiplicación de demanda agregada. Ya tenemos el multiplicador. Ahora, esto es solamente una comprobación, ¿ya? Para ver si lo que habíamos sacado al principio estaba correcto. ¿Y cómo lo vamos a graficar entonces? Esta es la pendiente, ¿no? Esta era la pendiente. Y resultó que la pendiente es de un 0,6. ¿Cómo graficamos esto? ¿Cuáles fueron todos los datos que encontramos al final? Encontramos que el consumo autónomo era igual a 1980. Encontramos que el ingreso era igual a 4.950. Y encontramos que la pendiente era igual a un 0,6. Cuando nosotros graficamos la demanda agregada tiene dos ejes: consumo autónomo e ingresos. Siempre para lograr encontrar el punto de equilibrio, nosotros vamos a tener una recta que es la original, donde la demanda agregada es igual al ingreso. Para que eso ocurra, esta pendiente tiene una pendiente de 45 grados. Porque según eso, si yo no tuviera ingresos, ¿cuánto demandaría? Nada, 0. ¿Y eso es real? No. Pero cuando encontramos la demanda, me falta un color. Cuando encontramos el consumo autónomo, lo vamos a situar acá, y la pendiente es distinta. La pendiente va a ser de 60 grados y el consumo autónomo para cuando no tengo ingresos es de 1.800. ¿Ok? No tengo ingresos. ¿Qué significa intersectar estos dos puntos? Que cuando yo tengo un ingreso de 4.950, en este punto yo consumo 4.950. Porque todo lo que gano va a ser igual a lo que consumo. Pero, como no es una curva perfecta como esta, si yo no tengo ingresos, también consumo. ¿Cierto? Y ese es parte del problema en la macroeconomía. La gente tiene que satisfacer consumos y bienes a pesar que no tenga ingresos. Y ahí es donde entra el Estado, donde tiene que suplir o tiene que hacerse cargo de la parte de la economía que no posee ingresos. Porque de todas maneras necesita salud, de todas maneras necesita educación, necesita de todas formas servicios y bienes. ¿Ahí estamos? Ya. Este es el ejercicio base. Y de aquí vamos a descolgar 2 ejercicios más. Estamos haciendo uno muy similar a la evaluación. Si eso estamos haciendo. Sin trampa. ¿Ya? Similar.
los movimientos y las circunstancias van a cambiar, obviamente, pero es similar. Primero se plantea la situación base. ¿Cuál es la situación base? Con los datos que nos habían entregado al principio, nosotros logramos determinar el ingreso, el gasto autónomo y la pendiente de la demanda agregada. Logramos determinar que para estos datos, estos antecedentes que tenemos acá, vamos a tener un ingreso de 4.950 contra un gasto autónomo de 4.950 en intersección con una demanda agregada ideal con pendiente de 45. Pero nuestra pendiente es imperfecta, tenemos una pendiente de 0,6, ya que refleja la existencia del gasto autónomo. Ejercicio 2, ¿qué dice? A partir del ejercicio 1, mantenga o ceteris paribus el consumo autónomo, la propensión al consumo, la tasa de impuestos, las transferencias, la inversión, la exportación y las importaciones. Pero el gobierno genera un aumento en el gasto público. Un aumento en el gasto público. Explique la causa-efecto, cómo opera el mecanismo multiplicador sobre el I en el corto plazo e ilustre gráficamente la demanda y la convergencia de el nuevo punto de equilibrio. Ya. ¿Cómo sacamos la nueva intersección? ¿Qué es lo que manteníamos? ¿Qué es lo que hay que sacar de nuevo? El gasto autónomo. ¿Y qué habíamos dicho que era el gasto autónomo? ¿Qué habíamos dicho que era el gasto autónomo que resolvimos aquí? Cuando el ingreso era cero. Si el ingreso es cero, en el consumo, las variables son solamente propensión al consumo por tasa de transferencia por el consumo autónomo. Y a esto le sumamos la inversión más el gasto más las exportaciones netas. ¿Qué ocurrió con el gasto? Aumentó. Vamos reemplazando. Esto era 900 más 0,75 por 80 más 620 más, ahí aumenta. De 360 ¿a cuánto aumenta? A 480. Más las 40 unidades que teníamos, las 40 unidades. Más 900, más 25, más 480, más 40. ¿A cuánto aumentó el gasto autónomo? ¿Por qué aumenta el gasto autónomo? Porque el gobierno está comprando y entregando más bienes y servicios. ¿Y eso depende del ingreso? No. De hecho, el gobierno, ¿cuándo aumenta los gastos? Cuando hay más personas o la economía necesita que se haga cargo de más situaciones, por tanto, inyecta plata en gasto público. Con toda la inmigración y el aumento de población flotante que tenemos, han tenido que aumentar el gasto público en CEFAM, atención primaria, salud, hospitales, ¿han acelerado los hospitales? Sí, mucho. ¿Por qué? No, porque la población está necesitando más servicios, pero la población que tenemos en estos momentos no está generando para pagárselo ellos mismos.
¿Y cuál sería entonces el nuevo punto de equilibrio? Y el nuevo consumo de equilibrio. Vamos bajando. ¿Cómo vamos? Ya, pero aquí vamos a ver la utilidad. ¿Cómo sabemos cuánto aumenta el ingreso? Para eso sacamos este factor de multiplicador. El multiplicador por el aumento, en este caso de los 120 del gasto público. ¿Cuánto era el multiplicador? 2,5 por 120 tenemos un aumento de 300. Es decir, para poder, si el gasto público aumenta en 120 o cualquier factor interno aumenta en 120, ¿cuánto va a ser lo que aumente el ingreso? Debería aumentar en 300 unidades para poder ¿qué? Igualar o satisfacer el nuevo gasto autónomo. Entonces, el nuevo ingreso de equilibrio, ¿cuánto sería? El ingreso anterior, que eran 4.950, más la variación del ingreso, que en este caso sería de 300. O sea, me quedaría en 5.250 unidades monetarias. ¿Este movimiento es un movimiento dependiente o es un movimiento de desplazamiento de la curva? ¿Por qué se desplaza la curva? ¿Qué es lo que aumenta? Aumenta el gasto autónomo. Y si aumenta el gasto autónomo, si mi dato es 0, y yo aumento el gasto autónomo, mi gasto autónomo ya no es lo mismo. Por tanto, va a haber otra curva y se va a desplazar. Y al desplazarse, tiene un nuevo punto de equilibrio. Y coincide, aumentó a 2.100, pero el equilibrio en el ingreso también aumentó, ¿no? A 5.250 y a 5.250. Este número y este número de acá, ambos, al igual que estos, son gasto autónomo. Pero estos dos es cuando el ingreso es igual a 0. Y acá tenemos la igualdad donde los bienes demandados son iguales al ingreso. Se desplazó el gasto autónomo. Por eso aumentó en este caso. Por eso que la curva se desplaza completamente. ¿Hasta ahí vamos juntos? ¿Sí? Yo ahí les puse un pequeño análisis de lo que dije. Por tanto, la curva se desplaza. ¿Ya? Lo vamos a hacer más grande para que la grabación que se muestre el gráfico. Entonces, pasamos en el gráfico de 1980, subió un poquito nomás, a 2100. Pero eso implicó que pasó de
4.950 a 5.200. Siempre intersectándose con una demanda agregada igual al ingreso, donde esa igualdad hace que el ingreso total sea igual al consumo total o al gasto total de bienes y servicios. Ejercicio 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Vamos a mantener el consumo autónomo, la inversión, el gasto. Vamos a mantener el gasto, vamos a mantener la exportación, importación, las transferencias y la tasa de impuesto original. Pero, ¿qué es lo que va a cambiar? La proporción marginal al consumo. ¿Qué es lo que ocurriría acá? ¿Qué se pide? Calcular la nueva pendiente. ¿Cuál es la pendiente? ¿Se acuerdan cuál era la pendiente? La pendiente era C por 1 menos la tasa de impuesto. El C original, 0,75, pero se cambió. Nos están dando ahora que es de 0,85. Por el impuesto cambió. No, sigue el mismo. Por tanto, la nueva pendiente de cuánto va a ser. La proporción marginal al consumo. Eso es lo que cambió. En este segundo ejemplo, el C, que era igual a un 0,75, va a cambiar a un 0,85. Lo que va a implicar una nueva pendiente de un 0,6375. Esa es la nueva pendiente. Teniendo la nueva pendiente o esta nueva relación, podemos calcular el nuevo multiplicador. ¿Se acuerdan cuál era el multiplicador? ¿Cuál era el multiplicador? El K, ¿cierto? Y era de 2,5. Ahora es 1 dividido por 1 menos C por 1 menos T. ¿Cierto? Lo acabamos de calcular esto. Es 1 dividido por 1 menos 0,6375. Ya, yo creo que aquí ya los perdí. 1 dividido por 1 menos 3625. 1 dividido por 0,3625. El multiplicador aumentó a un 2,759. Ya dejémoslo con 3. Listo. ¿Tenemos la primera parte? Sí. Determinar el nuevo ingreso de equilibrio. ¿Podemos determinar el ingreso de equilibrio? ¿Cómo lo calculamos recién el ingreso de equilibrio?
Vamos anotando las fórmulas nuevas, ¿no? Miren. O se las van a aprender todas. ¿Ah? ¿Cómo que ni palo? ¿Y el gasto autónomo cuánto era? ¿Cambió el gasto autónomo? ¿Sí o no? Veamos, calculémoslo de nuevo. ¿Qué decía? El gasto autónomo era igual a ¿qué? Al consumo autónomo más la propensión por las transferencias más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. ¿El consumo cambió? No. ¿La propensión cambió? Sí. ¿Las transferencias cambiaron? Revisemos. ¿Cambiaron las transferencias? ¿Las transferencias cambiaron? No. Seguimos con las mismas transferencias. No me muestra. Me puedo haber equivocado. Más el ingreso, la inversión era de 620 más 360 más 40. Ya tú me dices que la pendiente es distinta. Ya, a ver. Veamos la pendiente. La pendiente dice que cambió 0,85 cambió el consumo por 1 menos 0,2. 0,85 por 0,8. ¿Se me puede haber equivocado? Sí, tiene toda la razón. Era de... Va a cambiar el multiplicador. Si todos podemos meter más los dedos en la calculadora. 0,68. Y esto es 0,68. $3.125. Ya, el multiplicador cambió ahí. El consumo cambió. Va a haber cambiado, ¿no? Más.
Ya, hasta ahí, para que todos lo puedan ver. Más 68, más 620, más 360, más 40. Este nuevo consumo autónomo me va a dar 1000, ¿dónde está? 988. ¿Hay un pequeño cambio? Sí, muy pequeño, pero hay un cambio, ¿verdad? Es decir, cambia la pendiente, pero nos cambió el consumo autónomo muy poquito. El nuevo ingreso, ¿cuánto va a ser entonces? El ingreso habíamos dicho que era el consumo autónomo por el multiplicador. En este caso va a ser 1988 por 3,125. ¿Cuánto es el nuevo ingreso esperado? 6.213 unidades monetarias. Ese es el nuevo ingreso. La comparación está acá. Dice que en el punto cero o en el punto original teníamos un ingreso de 4.950 unidades para una pendiente de un 0,6 con una proporción al consumo de un 0,75. Y ahora tenemos un nuevo ingreso de 6.213 unidades con una proporción al consumo de un 0,85 y una pendiente de 0,68. ¿Qué significa que haya pasado de un 0,75 a un 0,85? Para entender eso, la propensión marginal al consumo, ¿qué significa? Que aumentamos lo que estamos dispuestos a gastar en consumo en un 0,1 o en 10% más. Antes estábamos dispuestos a gastar casi el 75% de nuestros ingresos en consumo. Ahora, nuestra disposición a gastar aumentó. Eso hace que la pendiente cambie, pero también hace que el gasto autónomo cambie. Van a cambiar las dos cosas. Va a cambiar la pendiente y va a cambiar el gasto autónomo, porque queremos más. Eso significa que queremos más bienes y servicios. Para satisfacerlo en la gráfica, voy a tener que tener un ingreso mayor como punto de equilibrio, porque mi gasto autónomo sin ingresos aumentó a 1.988. Se desplazó un poco. Es muy poco lo que se desplaza, pero está desplazada. ¿Ya? No es solamente el movimiento de la pendiente. ¿Me da? Sí, sí me da. ¿Y qué pasa si aumentan los impuestos? ¿Se desplaza? Veamos si se desplaza. ¿Lo entendieron? Fueron dos. Primer ejercicio, normal. Segundo, desplazamos. Tercero, volvemos a desplazar. Cuarto, vamos a mover solamente la pendiente. ¿Por qué solamente vamos a mover la pendiente? Como un resumen rápido de por qué vamos a mover solamente la pendiente. Decía que el ingreso es igual al gasto autónomo más el consumo de 1 menos T por el ingreso. Eso
Eso es lo que habíamos visto hace un rato, ¿cierto? ¿Ah? Pero los impuestos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Como componente, los impuestos, ¿dónde están? En el consumo, ¿cierto? Miren acá. El consumo tiene consumo autónomo más la propensión al consumo por el ingreso disponible, ¿cierto? Propensión al consumo de ingresos más transferencias menos impuestos. ¿Dónde están los impuestos? Acá. ¿Cierto? Si aumentan o bajan los impuestos, si bajan los impuestos completamente, ¿va a pasar algo con esto? No. Pero si aumentan, sí vamos a tener un ajuste en los impuestos. ¿Ya? Veámoslo con el desarrollo. Se pide calcular la nueva pendiente si los impuestos cambian. Dice que la pendiente, ¿qué es lo que era igual? A C por 1 menos T. Pasó el impuesto de un 20 a un 35%. ¿Verdad? Y todo lo demás lo mantuvieron constante. ¿Cuánto vale esto? 0,75 por 0,65. ¿Cuánto da eso? ¿Ahora entienden por qué le grabé la gracia? ¿Cambió? Esa es la nueva pendiente. El nuevo multiplicador. ¿Cómo se calculaba el multiplicador? Dividido por 1 menos la pendiente. Uno menos 38. 51,25. ¿Cuánto es el nuevo multiplicador? Un 1,95. 1. Ese es el nuevo multiplicador. Por tanto, si bajan los impuestos, si suben los impuestos, ¿cuánto va a ser el nuevo ingreso? ¿Cuánto va a ser el nuevo ingreso? Lo primero, vamos a determinar, ¿el consumo autónomo se altera si hay una variación en los impuestos? ¿Por qué no? Porque los impuestos ¿a quiénes afectan? Los impuestos afectan al ingreso. Si yo no tengo ingresos, ¿me cobran impuestos? No, ¿cierto? Y el consumo autónomo, ¿qué es lo que era? Era el gasto que yo necesitaba o el gasto que teníamos sin ingresos. Por tanto, si no teníamos ingresos, ¿me afecta que suban los impuestos? Quiero que me entiendan la lógica más que el número. Si yo no tengo ingresos, pero sé que tengo un gasto autónomo de 1.980, que me aumenten los impuestos, ¿me afecta a mí en mi gasto autónomo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el gasto autónomo depende, ese numerito, depende de cuánto ustedes generan como ingreso. No, acuérdense del refrigerador y ustedes a los 16 años.
No tenían ingresos. Se subían los impuestos a las cosas. ¿Dejaban de comer? No. Comían más. Mira, no era mucho aporte para la casa. Entonces, si manteníamos eso, más la propensión al consumo por las transferencias directas, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas, volvemos a tener 900 más 0,75 por 80, más 620, más 360, más 40. Es decir, 1980. Si yo